Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy expondremos 3 temas correspondientes al temario de la asignatura de procesos genéticos y embriológicos, de la licenciatura en enfermería y obstetricia correspondiente al quinto semestre. Los integrantes de equipo son Camacho Robles Noemí Yazaret, González Vargas Dafne Ixel, Sabeche Romero Lorena Guadalupe. Alumnas del grupo 554. Distribución de temas de exposición. Tema 1. Desarrollo de cabeza, región faríngea y cuello, expuesto por una servidora. Tema 2. Desarrollo de cara, expuesto por la compañera Noemí Yazaret. Tema 3. Desarrollo de cráneo, expuesto por la compañera Lorena Guadalupe. En la cuarta semana, la región craneal del embrión humano se parece un poco al embrión de un pez. En una etapa comparable, esto nos explica por qué el uso del adjetivo branquial. Aunque en los embriones humanos no se forman branquias, para evitar confusiones en la actualidad, para describir el desarrollo de la cabeza y cuello, es aparato faríngeo. La característica más importante de esto es la formación de arcos faríngeos. Estos aparecen en la cuarta y quinta semana de desarrollo intrauterino y contribuyen a las características externas del embrión. Al principio se constituye cada arco por un núcleo de tejido mesenquimal, cubierto por ectodermo externo y por endodermo en su cara interna, separados por surcos profundos llamados hendiduras faríngeas. El mesenquima original de cada arco procede del mesodermo. Después, las células de la cresta neural migran hacia los arcos y constituyen la fuente principal de sus componentes de tejido conjuntivo, que incluyen al cartílago, el hueso y los ligamentos de las regiones oral y facial. Cada arco faríngeo contiene una arteria, un eje de cartílago, un nervio y un componente muscular. De forma simultánea, con el desarrollo de los arcos y hendiduras, aparece cierto número de vaginaciones, las bolsas faríngeas, a lo largo de las laterales del intestino faríngeo, la porción más cefálica del intestino mayor. Poco a poco las bolsas se van introduciendo en el mesenquima circundante, pero no establecen comunicación abierta con las hendiduras externas. Así, la primera bolsa faríngea origina la cavidad timpánica, el antro mastoideo y el tubo faringotimpánico. La segunda bolsa faríngea se asocia al desarrollo de la amígdala palatina. El timo procede del tercer par de bolsas faríngeas y las glándulas paratiroides se forman a partir del tercer y cuarto par de bolsas faríngeas. Los arcos faríngeos no solo contribuyen a la formación del cuello, también juegan un papel importante en la formación de la cabeza. Hacia el final de la cuarta semana se forma el centro de la cara, por el estomodeo, rodeado por el primer par de arcos faríngeos. Para cuando el embrión tiene 4 semanas y media, se pueden identificar 5 formaciones mesenquimales. Del primer arco faríngeo, los procesos mandibulares, que se distinguen caudalmente en relación con el estomodeo. De este mismo arco, pero de la porción dorsal, los procesos maxilares. Y por último, la prominencia frontal, una elevación ligeramente redondeada que se encuentra en situación craneal con respecto al estomodeo. El desarrollo de la cara se ve complementado en una etapa posterior con la formación de los procesos nasales. El inicio de la morfogénesis de la cara se inicia en la cuarta semana y la octava semana, con los procesos faciales, los cuales son 4 primordios conformados por una estructura impar, la prominencia frontonasal y 3 estructuras impares, las prominencias nasales, maxilares y mandibulares. Estos últimos derivados del primer arco faríngeo. Estas prominencias confluyen para formar los principales relieves de la cara. Cada una de ellas compuesta por mesodermo y en su mayor parte por mesenquima de la cresta neural. Estas prominencias se desarrollan dando origen a las diferentes regiones de la cara. La región frontal se forma a partir de la porción cefálica del proceso frontonasal. La región de la mejilla se forma a partir de la unión del proceso maxilar y mandibular. La línea de contacto entre estos procesos forma en el surco lacrimonasal,
que es la depresión que recorre el borde lateral de la nariz desde el ángulo medial del ojo hasta el labio superior. Por último, la región labial superior es formada en la línea media por el proceso nasal medial. La falla en la fusión de estos elementos determina la aparición del labio hendido. Mientras que la región labial inferior y la región mentoniana se forman por la fusión de los procesos mandibulares y la falla en la fusión de estos trae como consecuencia la aparición de la fisura mandibular. La mandíbula y el labio inferior son las primeras partes de la cara en formarse. Hacia el final de la cuarta semana aparecen en las partes inferior-laterales del proceso frontonasal engrosamientos ovales bilaterales del ectodermo, de superficie que se denominan placodas nasales, que son los primordios del epitelio nasal. El mesenquima prolifera y forma elevaciones en forma de herradura. Después, estas prominencias se hacen más profundas, dando origen a las fosas nasales. Estas fosas son los primordios de los orificios anteriores de la nariz, es decir, las narinas, y de las cavidades nasales. En la formación de la cavidad oral participa el estomodeo y el intestino anterior. Estas regiones, el día 24, quedan en comunicación cuando se perfora la membrana bucofaríngea. La región del piso de la boca aparece como consecuencia del desarrollo de la lengua, y esta corresponde a aquella zona de la superficie del primer arco faríngeo, que queda ventral a la zona de inserción de la membrana bucofaríngea. En el adulto, este límite corresponde al surco lingual, la línea que separa la encía de la cara lingual de la mandíbula de la mucosa del piso de la cavidad oral. Del mismo modo que en la formación de la cavidad, concurren el estomodeo y el intestino anterior. Así del ectodermo derivan el esmalte dentario, la glándula parótida y el revestimiento epitelial de las encías, labios, mejillas y paladar duro. Del endodermo derivan las glándulas sublingual y submandibular y el revestimiento epitelial del paladar blando, del piso de la cavidad oral y de la lengua. Desde la parte interna de la faringe comienzan a proyectarse los esbozos de la lengua, las protuberancias linguales, laterales y la prominencia medial, derivados del primer arco faríngeo y que forman las dos terceras partes anteriores, la cúpula, eminencia impar y media, que deriva del segundo arco faríngeo. La eminencia hipobranquial de situación media deriva principalmente del tercer y una porción del cuarto arco que crece rápidamente y cubre la cúpula dando origen al tercio posterior de la lengua. El límite entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua está marcado por el surco terminal, depresión en forma de V, cuyo vértice corresponde al agujero ciego, lugar donde surge el brote endodérmico, que migra hacia el cuello para dar origen a la glándula tiroides. Mientras que el desarrollo posterior de la cara se produce con lentitud a lo largo del periodo fetal, esto debido a cambios en las proporciones y posiciones relativas de los componentes faciales. A la semana 14, la nariz y la mandíbula alcanzan su forma característica definitiva cuando se completa el desarrollo facial. A medida que el cerebro aumenta de tamaño, la cavidad craneal, es decir, el espacio ocupado por el cerebro, se expande bilateralmente, proceso por el cual las órbitas, esas cavidades óseas que albergan a los glóbulos oculares que tenían una orientación lateral, asumen una orientación anterior. Aparentemente la zona de abertura del meato acústico externo, es decir, del conducto auditivo, parecen elevarse, pero en realidad se mantiene de forma estacionaria. La impresión de que esta estructura se eleva se debe al alargamiento de la mandíbula. El aspecto pequeño de la cara antes del nacimiento se debe al desarrollo rudimentario del maxilar y la mandíbula, a la falta de erupción de los dientes de leche, es decir, aquella dentición primaria, y al pequeño tamaño de las cavidades nasales y de los senos maxilares. Vamos a comenzar con el desarrollo del primer tema, que sería desarrollo de cabeza, región faríngea y cuello.
Bueno, para ponernos un poquito en contexto en el tema, yo creo que esta imagen también nos es más reconocible. El tubo gastrointestinal va a ser nuestro principal sistema de órganos, derivado de la capa germinal endodérmica, que va a cubrir la superficie ventral del embrión, formando lo que es el techo del saco vitelino. Conforme va creciendo de forma cefalocaudal y del cierre de los pliegues de la pared lateral del cuerpo, una porción cada vez más grande de la capa germinal endodérmica se va a incorporar al cuerpo del embrión para constituir el tubo intestinal. Yo creo que esta estructura ya nos es conocida y se nos había explicado en clase que tenía una porción anterior, posterior y media. Y bueno, consultando diversa literatura, recibe muchos nombres y bueno, en esta literatura consultada tenemos que va a ser denominada como una estructura anterior, en una estructura posterior y una parte media. Pero aquí la parte media la llama faringe. Y lo que va a ser de relevancia para este tema va a ser que el intestino faríngeo va a originar la faringe y las glándulas relacionadas con ella. En esta imagen podemos ver el endodermo del intestino primitivo, el mesodermo explánico y el pliegue caudal, y todo esto sería nuestro intestino. Y bueno, aquí tenemos el saco vitelino. Aquí hay otra imagen y aquí podemos visualizar lo que es el intestino anterior y posterior. Incluso en esta otra imagen podemos ver los restos de la membrana bucofaringea. Vemos el saco vitelíneo y podemos ver el intestino medio, a lo que llaman allá atrás intestino faríngeo. Bueno, para comenzar, vamos a decir que el aparato faríngeo va a estar formado por los arcos, las bolsas, los surcos y las membranas faríngeas. Estas estructuras embrionarias tempranas contribuyen a la formación tanto de cara y cuello y comienzan a desarrollarse al principio de la cuarta semana. Bien, como ya les mencionaba, los arcos faringeos comienzan a desarrollarse a principios de la cuarta semana, pero no es sino hasta que las células de la cresta neural migran hacia las futuras regiones de la cabeza y cuello, y hacia el final de esta cuarta semana se observan externamente 4 pares de arcos faringeos, que están aquí en esta imagen. Si los pueden ver, son estos 4 arcos faringeos. Y bueno, cada uno va a estar separado por una hendidura faríngea o también llamada surco. Y estas reciben una numeración en secuencia craneocaudal, es decir, de la cabeza hacia la cauda. Si se pueden dar cuenta, existen otros 2 arcos faríngeos, sin embargo, no son visibles, que sería el quinto y el sexto arco faríngeo. Bueno, el primer arco faríngeo, este va a dar origen a lo que es la mandíbula y el maxilar, y aparecen en un principio como unas elevaciones superficiales en la zona lateral a la faringe en desarrollo. Con el mismo desarrollo, se van a formar a cada lado de las futuras regiones de la cabeza y el cuello y aparecen otros arcos en forma de crestas. Bien, les mencionaba entonces que el primer arco faríngeo va a dar origen a lo que es la mandíbula y el maxilar. Sin embargo, el proceso mandibular y maxilar dan origen a otras estructuras. En este caso, el proceso maxilar origina a lo que es el maxilar en sí, al hueso cigomático y a una porción del vómer. Y el proceso mandibular forma lo que es la mandíbula y una porción escamosa del hueso temporal. El segundo arco faríngeo, o también llamado arco yoideo, contribuye a la formación pues del hueso yoides, pero no lo hace solo, lo hace en conjunto con el tercer arco. En esta imagen podemos ver una visión dorsal de la parte superior de un embrión de 23 días. Aquí podemos ver que existe el primer arco faríngeo y a los 24 días seguimos observando igual ese primer arco faríngeo y ya podemos ver de forma más notoria el segundo arco faríngeo y aquí igual se nos marca la hendidura faríngea.
Bueno, es necesario hablar de la faringe primitiva debido a que los arcos faringeos son los que sostienen las paredes laterales de esta faringe y que derivan de la parte craneal del intestino primitivo anterior. El estomodeo, que sería la boca primitiva, esta que podemos visualizar en la imagen, esta parte de aquí, aparece inicialmente pues como una ligera depresión en el ectodermo de superficie y va a estar separado de la cavidad de la faringe primitiva por una membrana bilaminar, una membrana orofaringea formada por ectodermo en su parte externa y por endodermo en su parte interna. Bien, la membrana orofaringea se va a romper hacia el día 26 y va a poner en comunicación entonces a la faringe y al intestino primitivo anterior con la cavidad amniótica. El revestimiento ectodérmico del primer arco va a originar lo que es el epitelio oral. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen el ectodermo y seguimos visualizando estos arcos faringeos del 1 al 4, recordando que el quinto y el sexto no son visibles. Hacia el día 26, si se dan cuenta que es cuando la membrana orofaringea se rompe, pone en comunicación entonces a la faringe y al intestino primitivo anterior con la cavidad amniótica. Conocemos entonces qué son los arcos faringeos. Ahora necesitamos saber qué componen esos arcos faringeos. Y bueno, estos van a estar formados por un núcleo de mesenquima que va a ser tejido conjuntivo embrionario, que va a estar revestido de forma externa por un ectodermo y de forma interna por un endodermo. Este mesenquima se va a originar a partir del mesodermo durante la tercera semana. Cuando llega la cuarta, la mayor parte del mesenquima procede de las células de la cresta neural, que migran hacia los arcos faringeos. Esta migración de las células de la cresta neural hacia los arcos y su diferenciación hacia tejido mesenquimatoso va a dar lugar a lo que es el proceso maxilar y mandibular que vimos en el primer arco faríngeo. Y bueno, coincidiendo entonces con la migración de las células de la cresta neural, el mesodermo miogénico de las regiones paraxiales va a penetrar en cada arco faríngeo y forma un núcleo central de primordio muscular, que va a ser de relevancia que tomemos en cuenta este primordio muscular. Después vamos a tener que las células endoteliales de los arcos van a proceder del mesodermo lateral y de los angioblastos invasivos, que van a ser células que se diferencian en el endotelio de los vasos sanguíneos, que se desplazan hacia el interior de los arcos. Y bueno, este endodermo faríngeo va a desempeñar una función esencial que yo creo que es importante que tomen nota, porque este endodermo faríngeo se encarga de la regulación del desarrollo de los arcos faríngeos. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen un corte horizontal a través del embrión que va a mostrar el suelo de la faringe primitiva y la capa germinativa que da origen a los componentes de los arcos faringeos. Si se pueden ver, los colores nos van guiando y esta parte azul sería el ectodermo, la parte blanquecina o amarilla esta es el endodermo y esta parte rosada que vemos aquí sería el mesodermo. Si se dan cuenta, aquí podemos visualizar al primer y al segundo arco faríngeo, nuestra membrana faríngea y nuestra segunda bolsa faríngea. Ahorita a continuación les voy a explicar los componentes de los arcos faríngeos. Es por eso que vemos aquí la arteria del tercer arco faríngeo y a lo mejor ahorita se nos es desconocido esa terminología. Y bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de las estructuras de estos arcos faríngeos, que van a estar compuestos por una arteria, por una barra cartilaginosa, por un componente muscular y por nervios sensitivos y motores. Y bueno, aquí vamos a ver que se va a localizar una arteria. Quiero que visualicen el corazón que está en esta parte. Y vemos que va ascendiendo. Y esta parte que asciende se llama tronco arterioso, que sería el tronco arterial común que va desde el corazón. Y bueno,
Vamos a decir que la arteria que conforma a los arcos faringios parte a partir del tronco arterioso del corazón primitivo y que rodea la faringe primitiva hasta alcanzar la aorta dorsal. Y vemos en esta parte de aquí está la aorta dorsal. Entonces, si seguimos todo este camino, llegaríamos hasta la aorta dorsal. Y eso es lo que compone nuestro primer elemento de arco faríngeo, que sería una arteria. Luego tenemos una barra cartilaginosa, que va a formar el esqueleto del arco. Un componente muscular que le va a dar origen a los músculos de la cabeza y el cuello. Y un nervios, sensitivos y motores que van a inervar la mucosa, que son tejidos de revestimiento, y los músculos derivados de cada arco. Y bueno, se preguntarán ustedes que de dónde vienen esos nervios. Bueno, vienen del neurodermo del encéfalo primitivo. Yo creo que esta imagen es muy clara para poder dar a conocer las estructuras de los arcos faringios. Y bueno, en la anterior podríamos visualizar, creo que un poquito más, lo que son los cartílagos, el nervio y el músculo. Si se dan cuenta, en esta primera instancia están los cartílagos. Después, en la parte de enfrente tenemos los nervios y a un costado tenemos el músculo. Y la arteria es esta parte de aquí. Entonces, la arteria es la parte central, tenemos hacia los costados un músculo, un nervio y los cartílagos. Bien. Ahora, el destino de estos arcos faringios va a ser que durante la quinta semana vamos a situarnos aquí en este segundo arco faringio. Vean bien este arco faringio y vean el tercero y el cuarto. Bueno, pues cuando se llega a la quinta semana, este segundo arco faringio va a aumentar de tamaño y llega a recubrir a los arcos tanto tercero y cuarto, formando una depresión ectodérmica. Y esta depresión ectodérmica se llama seno cervical, como lo vemos aquí. Esta se va a llamar seno cervical. Y bueno, cuando llegamos hacia el final de la séptima semana, ocurre esto que está en esta otra imagen, que sería que las hendiduras faringias de la segunda a la cuarta y el seno cervical desaparecen como tal. Y bueno, el cuello tiene una presentación ahora lisa y es lo que daría el primordio del cuello. Bueno, ahora vamos a hablar de los derivados de los cartílagos de los arcos faringios, que ya vimos que se encontraban hacia los costados de nuestra querida arteria. Y bueno, vamos a encontrar que el extremo dorsal del cartílago del primer arco faringio, que es el que podemos ver aquí, que sería también llamado como cartílago de Meckel. Bueno, este va a estar estrechamente relacionado con el desarrollo del oído. Y bueno, durante las fases iniciales del desarrollo se desprenden de la parte proximal de este cartílago pequeño nódulos que van a formar dos de los huesos del oído medio, que son los que vemos en esta imagen de este lado, que serían el martillo y el yunque. Solo estos dos huesecillos proceden del primer arco faringio. Y bueno, la parte media del cartílago va a retroceder, pero su pericondrio, que sería una membrana de tejido conjuntivo alrededor del cartílago, forma el ligamento anterior, que es este de aquí, del martillo, y del ligamento esfenomandibular. Entonces, vemos que el martillo y el yunque y el ligamento anterior del martillo provienen del primer arco faringio. Ahora, las porciones ventrales de los cartílagos del primer arco faringio contribuyen al esbozo de la mandíbula con forma de herradura y en consonancia con su crecimiento, va a iniciar la morfogénesis. Cada hemimandíbula se forma lateralmente a su cartílago y en estrecha asociación con este. Y el cartílago desaparece conforme la mandíbula se desarrolla a su alrededor, siguiendo un proceso de osificación intramembranosa.
Y bueno, vamos a decir, y algo de relevancia es que la morfogénesis de la mandíbula va a estar regulada por múltiples vías de señalización, como son la expresión de genes homobox, que son BMP, PRRX1 y PRRX2, y de los factores de crecimiento de fibroblástico. Y bueno, vamos a decir que un rodimiento cartilaginoso, independientemente que va a ser el primordio, situado cerca del extremo dorsal del cartílago del segundo arco faríngeo, que sería el cartílago de Reichert, participa en el desarrollo también del oído, que contribuye a la formación del estribo, del oído medio y de la apófisis estiloide del hueso temporal, que es esta parte de aquí que vemos. Tenemos aquí la apófisis estiloides y bueno, y el estribo también del oído medio. La parte del cartílago que va a estar situada entre la apófisis estiloides y el hueso hyoides va a retroceder, pero su pericondrio, que es una membrana de tejido conjuntivo, va a formar el ligamento esteloyoideo, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí es el ligamento esteloyoideo. Y bueno, también va a formar el extremo ventral del cartílago del segundo arco y se osifica y forman el asta menor, que sería el asta menor, pero del hueso hyoides. Ahora, algo de relevancia que a lo mejor les va a funcionar más es que en esta imagen podemos asociar lo que es lo que da forma al primer arco faríngeo, más bien lo que forma el primer arco faríngeo y lo que forma el segundo arco faríngeo. Aquí vemos entonces que el primer arco faríngeo, como ya les mencionaba, formaba el martillo, yunque y el ligamento del martillo. El segundo arco faríngeo, el cartílago, perdón, del segundo arco faríngeo da paso a lo que es el asta menor del hueso hyoides, al ligamento estiloyoideo y el apófisis estiloides del hueso temporal. Y el cartílago del tercer arco da paso a lo que es el cuerpo del hueso hyoides. Y bueno, este cartílago del tercer arco faríngeo va a estar localizado en la porción ventral. Y bueno, los cartílagos de los arcos cuarto y sexto forman el cartílago de la tiroides y el cartílago del cricoides. Bueno, vamos a tener los derivados de los músculos de los arcos faríngeos. Y vamos a decir que los componentes musculares de los arcos faríngeos proceden del mesodermo paraxial, no segmentado, y de la placa precordal, que forman diversos músculos tanto de la cabeza y cuello. Y bueno, aquí vamos a decir que la musculatura de los diferentes arcos faríngeos van a dar origen a otros músculos. En este caso, el primer arco faríngeo va a formar a los músculos de la masticación, el segundo arco faríngeo forma a lo que es el músculo estapedio, el músculo estiloyoideo, al vientre posterior del músculo digástrico y a los músculos auriculares y a los músculos de la expresión facial. El tercer arco faríngeo forma al músculo estilofaríngeo. El cuarto arco faríngeo forma los músculos cricotiroideo, elevador del velo del paladar y constrictor de la faringe. Y el sexto va a formar los músculos intrínsecos de la laringe. Bueno, en esta imagen es un poquito más fácil asociar qué musculatura van a formar los diversos arcos. Aquí tenemos que los músculos del primer arco, que está localizado aquí,
va a dar origen a lo que es el mioioideo, al macetero y al músculo temporal. Y los músculos del segundo arco dan origen a la orbicular del ojo, al frontal, al bucinador, al orbicular de la boca, a una porción anterior y posterior del músculo digástrico, a una plastina colli. Y bueno, el tercer arco da paso a lo que es el estilofaringio. Y el cuarto y sexto, como ya lo habíamos mencionado, forman los músculos faringios. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los derivados de los nervios de los arcos faringios. Vamos a tener que cada arco va a estar inervado por su propio par craneal. Y los componentes eferentes viscerales especiales, es decir, braquiales, de los propios pares craneales, inervan los músculos derivados de los arcos faringios. Y bueno, dado que el mesenquima procedente de los arcos faringios va a contribuir a la formación de la dermis y de las mucosas de la cabeza y el cuello, estas áreas van a estar inervadas por nervios aferentes viscerales que son especiales. Aquí vamos entonces a iniciar primero con la piel facial, y la piel facial va a estar inervada principalmente por el nervio trigémino. Y este nervio trigémino, que es el quinto par craneal, solo sus dos ramas caudales, es decir, maxilar y mandibular, van a inervar los derivados del primer arco faringio. Y este quinto par craneal es el nervio sensitivo principal, tanto de la cabeza y cuello, como ya les había mencionado, y el nervio motor también para los músculos de la masticación. Sus ramas sensitivas van a inervar la cara, los dientes y las mucosas de las cavidades tanto nasales, el paladar, la boca y la lengua, que es lo que podemos ver aquí en esta imagen. Si se dan cuenta, aquí dice rama maxilar del nervio trigémino y rama mandibular del nervio trigémino. Y estas dos forman parte del primer arco faringio y aquí las podemos ver en color azul, que sería la del paladar, la de la cavidad nasal, que son las partes que inervan. Y bueno, el nervio facial, ya pasando a otro nervio, que sería el séptimo par craneal, el nervio glosofaringio, que sería el noveno, y el nervio vago, que sería el 10, inervan retrospectivamente los arcos segundo, tercero y cuarto, y también el sexto. Y el cuarto arco va a estar inervado por la rama laringea superior del nervio vago y por su rama, también por su rama laringea recurrente. Y bueno, vamos a tener que la distribución cutánea de los nervios de los arcos faringios segundo a sexto va a ser escasa, pero inervan la mucosa de la lengua, la laringe y la faringe. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Si lo ven de color rosado, aquí está el cuarto arco faringio, que sería el nervio vago, el número 10, que inerva la faringe. Tenemos aquí el tercer arco faringio, que sería el noveno, el nervio glosofaringio, que inerva tanto al esófago como a la laringe. Y tenemos aquí al segundo arco faringio, que sería el nervio facial, que ya les había mencionado, que tiene inervada a la lengua. Y bueno, aquí podríamos ver de dónde provienen esas inervaciones de esos nervios que surgen a partir de los arcos faringios y estos son los que inervan la cara. Y bueno, en esta segunda imagen podemos ver que el primer arco faringio tiene un mayor desarrollo en la cara, pues porque es el principal que controla la inervación facial. Bueno, vamos a pasar ahora a las bolsas faringes.
Vamos a decir que la faringe primitiva, que ya dijimos que va a estar derivada del intestino primitivo anterior, se va a ampliar, por así decirlo, en un sentido craneal, donde se va a unir con el estomodeo y se va a estrechar en sentido caudal para unirse al esófago. Y bueno, el endodermo de esta faringe va a revestir las porciones internas de los arcos faringeos y las bolsas faringeas. Estas bolsas vamos a ver que se van a desarrollar entre los arcos en una secuencia craneocaudal, como ya les había dicho. Y bueno, para la formación de estas áreas y las bolsas se necesita la expresión principalmente del gen TBX2 en estos tejidos. Y bueno, en esta primera imagen vamos a poder, bueno, más bien podemos visualizar un corte horizontal a través de la región craneal de un embrión, donde por supuesto podemos visualizar la notocorda, que es esta parte de aquí. Podemos visualizar la notocorda, también llamado notocordio, que va a ser un cuerpo flexible en forma de vana y que va a estar compuesto de células derivadas del mesodermo. Y bueno, a través de esta es la que se define el eje primitivo del embrión y de igual manera podemos ver la primer bolsa y su primera hendidura faríngea, que es la que podemos ver aquí. Aquí podemos ver la primer bolsa faríngea y a su vez su hendidura faríngea y su membrana. Y si se dan cuenta, aquí podemos ver una vez más los componentes de los arcos faringeos, que sería la arteria, un nervio, una musculatura. Y aquí vemos el proceso mandibular, que forma parte del primer arco faríngeo. Y bueno, una vez más podemos ver en colores la parte que es del ectodermo, de amarillo en ambas imágenes, de color, sí, amarillo, el endodermo, y de un color rosa podemos ver el mesodermo. Y bueno, en esta otra imagen, en esta que ven aquí donde está mi apuntador, podemos ver los componentes de los arcos faringeos y del suelo de la faringe primitiva. Aquí podemos visualizar de una forma más clara el primer arco hasta el cuarto. Aquí podemos ver el agujero negro y las yemas linguales que les explicaré más adelante. Y aquí podemos ver el esófago. En esta otra imagen podemos ver un corte sagital de la región craneal de un embrión que muestra las aberturas de las bolsas faríngeas en la parte lateral de la faringe primitiva. Aquí podemos ver el estomodeo, que es lo que ya les mencionaba. Aquí podemos ver el proceso maxilar y aquí vemos la localización inicial de la membrana orofaringea. Y aquí vemos lo que nos es de relevancia para poder ahorita comprender las bolsas faríngeas. Aquí visualizamos la primera bolsa faríngea y aquí seguimos viendo la notocorda que aparece en este otro diagrama. Bien, vamos a ver ahora los derivados de las bolsas faríngeas. Para ello, vamos a hablar de las bolsas mismas. Y bien, esta primer bolsa faríngea que podemos ver en este diagrama se va a expandir y va a formar un receso tubotimpánico alargado, que sería esta parte de acá. En esta segunda imagen, aquí vemos el receso tubotimpánico, que es lo que forma. Y bueno, vamos a tener que la porción distal de este receso va a establecer contacto con la primera hendidura faríngea. Y bueno, posteriormente va a contribuir a la formación de la membrana timpánica. Y bueno, la cavidad del receso tubotimpánico se convierte en una cavidad timpánica y en el antromastoideo. Vamos a tener así que entonces la conexión del receso tubotimpánico con la faringe va a dar como, bueno, se va a alargar de forma gradualmente y va a dar como resultado un tubo faringotimpánico, es decir, la trompa auditiva. Aquí podemos ver el conducto auditivo externo y bueno, otra vez les vuelvo a mencionar lo del receso tubotimpánico.
Bien. La segunda bolsa faríngea va a quedar prácticamente obliterada a medida que se desarrolla la amígdala palatina. Y esta va a partir de la cavidad de esta bolsa y se va a mantener en forma de fosa amigdalina y va a tener una depresión entre los arcos palotogloso y el palatofaringio. Este endodermo de la segunda bolsa va a proliferar y crecer hacia el mesenquima subyacente. El endodermo, pues lo podemos ver aquí en esta imagen de color amarillo clarito, y es la que va a proliferar hacia el mesenquima. Y bueno, tenemos que las partes centrales de estas yemas se van a fragmentar para formar las criptas amigdalinas. Si se dan cuenta, aquí tenemos en esta imagen la segunda bolsa faríngea, que está ubicada aquí, y es lo que da paso a la amígdala palatina. Y vamos a tener que el endodermo de la bolsa va a formar el epitelio de la superficie, y bueno, ya dijimos que reviste estas criptas amigdalinas. Lo que es de relevancia es que aproximadamente a las 20 semanas, este mesenquima que rodea las criptas se van a diferenciar en tejido linfoide, que al poco tiempo se organiza en nódulos linfáticos de la amígdala palatina. Y bueno, tenemos que el infiltrado inicial de las células linfoides ocurre aproximadamente al séptimo mes, mientras que los centros germinales se forman en el periodo neonatal. Y bueno, los centros germinales activos a lo largo del primer año de vida. Aquí tenemos a la tercera bolsa faríngea. Y bueno, la tercera bolsa faríngea se expande y se desarrolla una parte vulvar dorsal sólida y una parte hueca ventral y alargada. Su conexión con la faringe va a quedar muy reducida a un conducto estrecho que pronto va a degenerar. Y bueno, cuando nos aproximamos hacia la sexta semana, el epitelio de cada parte vulvar dorsal de la bolsa va a comenzar a diferenciarse en una glándula de paratiroides inferior y comienza a proliferar el epitelio de las porciones ventrales alargadas de la bolsa, obliterando sus cavidades. Y bueno, estas porciones se unen, en un plano medio y forman el timo. Ahora, hay que decir que el timo y las glándulas paratiroides inferiores en desarrollo van a perder su conexión con la faringe, cuando el encéfalo y las estructuras asociadas se van a expandir en forma de un pico, al mismo tiempo que la faringe y las estructuras cardíacas se expanden en una dirección caudal. Y bueno, los derivados que vamos a tener de la segunda a la cuarta bolsa faríngea también se van a desplazar de forma caudal. Y al final, las glándulas paratiroides se separan del timo y van a quedar localizadas en la superficie dorsal de la glándula tiroides. Si se pueden dar cuenta, en esta imagen aquí podemos ver una vez más lo que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y aquí vemos la tercera bolsa faríngea. Y esta tercera bolsa faríngea va a dar origen al esbozo de la glándula paratiroides inferior a partir de esta bolsa, perdón. Y bueno, vamos a tener que nuestra cuarta bolsa faríngea se expande para formar la parte tanto vulvar y ventral alargada. La conexión que va a tener con la faringe de igual manera va a quedar reducida a un estrecho conducto que se va a degenerar al poco tiempo. Y bueno, vamos a tener que en la sexta semana, cada parte dorsal se va a transformar en una glándula paratiroides superior que se va a localizar en la superficie dorsal de la glándula tiroides. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen la cuarta bolsa faríngea que va a dar paso al esbozo de la glándula paratiroides superior. Bueno,
Ahora vamos a hablar acerca de la histología del timo, ya que vimos que tanto la tercera y cuarta bolsa tienen relación con la formación del timo y la paratiroides. Bueno, vamos a tener que el timo se va a desarrollar a partir de células epiteliales que proceden del endodermo, del tercer par de bolsas faríngeas y del mesenquima, en el cual crecen los tubos epiteliales. Y bueno, hay que decir que el crecimiento y desarrollo del timo no van a estar completos al momento del nacimiento. Eso es algo de relevancia. Por lo tanto, el timo va a ser un órgano, digámoslo así, que relativamente grande durante el periodo perinatal, pero que se puede extender a través de la abertura torácica superior a la base del cuello. Lo que va a pasar durante la pubertad es que el timo va a comenzar a disminuir relativamente de tamaño y también va a involucionar. Cuando llegamos a la edad adulta, no se identifica fácilmente debido a la infiltración que tiene de la corteza tímica por tejido adiposo. Pero bueno, hay que decir que cuando uno llega a la edad adulta, este timo todavía es un órgano funcional e importante para el mantenimiento de un estado de salud adecuado. Y bueno, en esta otra imagen podemos visualizar un corte sagital esquemático que corresponde a las regiones de la cabeza y el cuello de un embrión de 5 semanas en el que podemos ver el desarrollo de la glándula tiroides. Si se dan cuenta, aquí van unas flechitas donde nos indica hacia dónde se dirige el desarrollo de la glándula tiroides, paratiroides también, inferiores y timo, que serían estas flechitas color morada. Tenemos las glándulas paratiroides superiores, esta flechita color azul, y bueno, el cuerpo ultimobranquial, que sería esta parte de aquí. Bueno, hablando ahora de histogénesis de paratiroides y tiroides, vamos a tener que tener en cuenta tanto a la tercera y cuarta bolsa faríngea, que van a proliferar durante la quinta semana y van a formar pequeños nódulos en el extremo dorsal de cada bolsa. Y bueno, el mesenquima vascular va a crecer hacia estos nódulos y formar una red capilar. Y la parte ventral alargada de cada cuarta bolsa faríngea se va a transformar en un cuerpo ultimofaríngeo, que a su vez se va a fusionar con la glándula tiroides. Y estas células principalmente se van a diseminar en el interior de la tiroides y van a originar células parafoliculares, también llamadas células C. Se llaman células C porque producen calcitonina. Y bueno, se van a diferenciar entonces a partir de células de la cresta neural, que migran desde los arcos faringeos hasta el cuarto par de bolsas faríngeas. Lo que es importante que deben de tomar nota es que las principales células se van a diferenciar durante el periodo embrionario y se hacen activamente funcionales en la regulación del metabolismo fetal del calcio. Es ahí la relevancia. Y bueno, las células oxifilas de la glándula paratiroides se van a diferenciar principalmente a los 5 y 7 años después del nacimiento. Bueno, en esta imagen podemos ver, bueno, se muestra un corte similar de la cabeza y cuello de un adulto que muestra el trayecto seguido por la glándula tiroides en su proceso de descenso embrionario. Es decir, que es el indicativo por el trayecto previo del conducto tirogloso. Si se dan cuenta, aquí tenemos la glándula tiroides y aquí ya tenemos el timo formado. Esto ocurre ya cuando es un adulto, porque si recordamos se queda pausado en la etapa embrionaria. Sin embargo, pues cuando ya llegamos a la edad adulta no quiere decir que no sea funcional el timo. Y si se dan cuenta, aquí, bueno, nos está indicando que procede de la tercera bolsa faríngea y aquí tenemos las glándulas paratiroides que proceden tanto de la cuarta y tercera bolsa faríngea. Y aquí tenemos el cuerpo también último branquial que procede de la cuarta bolsa y bueno, también la glándula tiroides.
Bien, tenemos las hendiduras faringias y bueno, tenemos que las hendiduras separan de forma externa a los arcos faringios y solo existe un par de hendiduras que contribuyen a las estructuras postnatales. Vamos a decir que el primer par va a persistir en forma de hiato acústico externo, es decir, que es el conducto auditivo externo. Y las demás, bueno, se van a localizar en una depresión parecida a una hendidura, que sería el seno cervical, que ya habíamos visto en diapositivas anteriores, que cuando crece este segunda bolsa, pues bueno, cubre tanto a la tercera y cuarto. Y normalmente quedan borradas junto con el seno a medida que se desarrolla el cuello, como es lo que les mencionaba, y vemos que este contorno se vuelve liso. Y algo que hay que decir es que los defectos congénitos de la segunda hendidura son relativamente frecuentes. Y bueno, las regiones de la cabeza y el cuello del embrión humano se van a mostrar durante la cuarta y quinta semana 4 surcos, y bueno, que son lo que ya vimos aquí. ¿Qué son estos principalmente? Que son surcos faringios, segundo, tercero y cuarto. Continuando con las membranas faringias, estas hay que decir que aparecen en el suelo de las hendiduras faringias y bueno, su formación surge a partir de las zonas en las que los epitelios de las hendiduras y de las bolsas se van a aproximar entre sí. El mesenquima se infiltra y va a separar el endodermo de las bolsas y el ectodermo de las hendiduras. Y un par de membranas va a contribuir a la formación de las estructuras del adulto. Y la primera membrana faríngea, junto con la capa intermedia de mesenquima, se van a convertir entonces en una membrana timpánica. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver lo que es la membrana timpánica, así como una vez más el desarrollo de la tiroides, con estas flechitas obviamente. Ahora bien, vamos a ver el desarrollo de la glándula tiroides. Hay que tener en cuenta que la tiroides va a ser nuestro primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión. Cuando llegamos aproximadamente a los 24 días después de la fecundación, bajo la influencia de vías de señalización del factor de crecimiento fibroblástico. Va a iniciar primero con un engrosamiento endodérmico de la línea media en el suelo de la faringe primitiva y con ello una pequeña evaginación que va a corresponder al primordio de la tiroides. Mientras tanto, el embrión y la lengua crecen, vamos a tener que la tiroides en desarrollo va a descender en el cuello y va a pasar ventralmente al hueso yoides y los cartílagos laringeos en desarrollo. Por un tiempo vamos a tener que la glándula tiroides se va a mantener conectada a la lengua a través del conducto tirogloso. Y bien, aquí podemos ver que está la lengua. Aquí tenemos al hueso yoides en desarrollo y aquí tenemos al conducto tirogloso, lo cual va a mantener unida a la glándula tiroides, tanto a la lengua y a la glándula tiroides a través de este conducto tirogloso. Este que podemos ver aquí, este conducto tirogloso. Aquí volvemos una vez más a visualizar la localización inicial de la membrana orofaringea y aquí tenemos al primordio también de la tiroides. Bien, vamos a tener que en un inicio este primordio de la tiroides es hueco, pero con el paso del tiempo se va a convertir en una masa celular sólida que se va a dividir en 2 lóbulos, en uno izquierdo y en uno derecho, que van a estar conectados entre sí por el istmo de la glándula tiroides, que es como lo vemos aquí,
en esta imagen de aquí. Aquí si se dan cuenta ya no existe el primordio de la tiroides, ya existe como tal la tiroides y ya existe aquí un lóbulo tanto izquierdo como derecho. Cuando llegamos entonces a la 7ª semana, la glándula tiroides ha asumido su forma definitiva y generalmente alcanza su localización final en el cuello. Cuando llega este momento, tenemos que el conducto tirogloso ya se ha degenerado, incluso aquí lo podemos todavía ver, pero cuando llegamos a la 7ª semana, este degenera, entonces pues ya no existe. Y tenemos que la abertura proximal del conducto tirogloso persiste a modo de una pequeña depresión en el dorso de la lengua, denominado agujero ciego. Es el que aquí vemos señalado en esta imagen. Y bueno, en esta otra imagen ya podemos visualizar el lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Aquí ya la vemos en un adulto y vemos como tal a la glándula tiroides. Vemos la lengua, vemos que ya tiene un paladar duro, un paladar blando y sigue permaneciendo este agujero negro de la lengua que, bueno, con anterioridad pues era el conducto tirogloso, era la abertura proximal. Bien, vamos a seguir hablando ahora de la histogénesis de la tiroides. Como ya había mencionado, pues el primordio de la tiroides en un principio consiste en una masa sólida de células endodérmicas y con el paso del tiempo pues se va transformando. Y bueno, este agrupamiento celular se va a fragmentar más adelante en una red de cordones epiteliales a medida que es invadido por el mesenquima vascular circundante. Aquí les señalé en la imagen y les puse que a la semana 10, porque bueno, a la semana 10 estos cordones epiteliales que ya les mencionaba se van dividiendo en grupos celulares pequeños, pero poco tiempo después se forma una luz en cada uno de los grupos celulares y las células que lo rodean se disponen en una sola capa, que sería esta parte de aquí, lo que da paso entonces a los folículos tiroideos, que es lo que aquí ya les señalaba. Entonces, en un principio se van poniendo hacia la periferia, van formando una luz hasta que se forma este folículo tiroideo. Y bueno, cuando llegamos entonces a la semana 11, comienza a aparecer un coloide, que es un material pues semilíquido, en el interior de estos folículos, el cual va a recibir el nombre de coloide. Y bueno, más adelante vamos a tener que va a ser posible demostrar la concentración tanto de yodo y la síntesis de hormonas tiroideas. Aquí incluso puedo también decirles que se ven las células foliculares, que son estas que se encuentran en la periferia de lo que forma un folículo tiroideo. Y hay que decir que cuando se llega entonces a la semana 20 se va a comenzar a aumentar las concentraciones de las hormonas estimulantes de tiroides, que va a ser la TSH y la tirosina fetal. Y a las 35 semanas, pues bueno, alcanzamos los valores correspondientes a un adulto. El desarrollo de la lengua va a ocurrir hacia el final de la 4ª semana y va a aparecer en un principio como una pequeña elevación triangular en la línea media del suelo de la faringe primitiva. Inmediatamente, pues, por delante del agujero negro que ya hemos estado viendo en imágenes anteriores. El tubérculo impar va a constituir el primer signo del desarrollo de la lengua y a cada lado de este esbozo medial de la lengua van a aparecer 2 tubérculos laterales. Las 3 eminencias linguales por decirlo así, van a ser la proliferación del mesenquima en las zonas ventromediales del primer par de los arcos faringios. Van a aumentar de tamaño estos tubérculos laterales, pero para fusionarse entre sí y cubrir al tubérculo impar. Una vez que ya están fusionados, pues forman 2 tercios anteriores que van a formar parte de la parte oral, que viene de la parte oral de la lengua,
Y bueno, esta zona superficial de fusión de estos esbozos va a estar marcada por el surco medial de la lengua y profundamente por el septo lingual fibroso. Si se pueden dar cuenta, en esta imagen de aquí podemos visualizar el agujero negro. Hay que decir entonces que el tubérculo impar no forma ninguna parte reconocible, pero me refiero a que no forma ninguna parte reconocible en la lengua del adulto. Y bueno, la cópula se forma por la fusión de los pares ventromediales del segundo par de arcos faringios y la eminencia hipofaringea se desarrolla caudal a la cópula a partir del mesenquima que se extiende en las partes ventromediales de los arcos faringios tercero y cuarto. Y bueno, a medida que se desarrolla la lengua y la eminencia hipofaringea va a cubrir gradualmente la cópula y finalmente va a desaparecer. Pero en consecuencia vamos a tener que el tercio posterior de la lengua se va a desarrollar a partir de la parte dorsal de la eminencia hipofaringea. Y la línea de fusión de las partes anterior y posterior de la lengua va a estar indicada de manera imprecisa por un surco en forma de V. El surco terminal y las células de la cresta neural van a migrar hacia la lengua en desarrollo y originan su tejido conjuntivo y bueno, su vasculatura. Y aquí en esta imagen podemos visualizar que en esta primera vemos las fases sucesivas del desarrollo de la lengua durante la cuarta y quinta semana. Y en esta otra ya vemos una representación de la lengua del adulto que muestra los arcos faringios de los cuales derivan la inervación de la mucosa. Ahora, hay que decir que la mayoría de los músculos de la lengua van a proceder de los mioblastos y estos van a ser células musculares primitivas que migran desde los miotomas occipitales segundo y quinto. Y aquí vemos en esta imagen también que el nervio hipogloso, que sería el 12º par craneal, va a acompañar a los mioblastos, que son los precursores miogénicos durante su migración, e inervan los músculos de la lengua a medida que se desarrollan. Y en el momento del nacimiento tenemos que la parte anterior y posterior de la lengua se van a localizar en el interior de la cavidad oral. El tercio posterior de la lengua va a descender hasta la orofaringe, que sería la parte oral de la faringe, hacia los 4 años. Algo de lo cual hay que tomar nota es que entre los principales mecanismos moleculares implicados en el desarrollo de la lengua van a estar los factores reguladores miogénicos y los genes VOX, que sería PAX3 y PAX7. Y bueno, retomando un poquito más acerca de qué inervación tiene la lengua, pues aquí tenemos que el primer arco faríngeo inerva a la rama mandibular, esta parte que sería la parte oral de la lengua, el surco de la línea media, que es el surco medio, y aquí tenemos las papilas circunvaladas o también llamadas calciformes, que es lo que forman la V. Y el segundo arco es lo que inerva las cuerdas del tímpano. Tenemos que las papilas linguales y las yemas gustativas van a aparecer hacia el final de la 8ª semana. Y estas papilas incurvaladas, que también son llamadas calciformes, como ya les había mencionado, que podemos ver en esta imagen que están de color azul, y también las papilas foliadas. Estas son las circunvaladas o calciformes y estas son las foliadas, las que vemos de color verdecito que tienen como un piquito. Bueno, van a aparecer en la proximidad de las ramas terminales del nervio glosofaringio, es decir, del 9º par craneal. Y las papilas fungiformes, que son estas de aquí que podemos ver con puntitos entre amarillo y verde, aparecen después en la proximidad de las terminaciones del nervio de la cuerda del tímpano y de la rama del nervio facial, que sería el 7º par craneal.
Después tenemos a las papilas gustativas filiformes, y estas filiformes son estas de puntitos colores morados. Se desarrollan durante el periodo fetal, que inician aproximadamente a las 10 y 11 semanas y van a contener terminaciones nerviosas aferentes sensibles al tacto. Y bueno, a lo mejor se preguntarán por qué se llaman papilas filiformes. Son llamadas así, pues, porque tienen su forma similar a la de un hilo. Por otro lado, tenemos que las yemas gustativas se desarrollan durante la semana 11 a 13 debido a una interacción inductiva entre las células epiteliales de la lengua y las células nerviosas gustativas, que van a proceder del nervio de la cuerda del tímpano, los nervios glosofaringio y vago. La mayoría de las yemas gustativas se forman en la superficie dorsal de la lengua y aunque algunas de estas se van a desarrollar en los arcos palatoglosos, el paladar, la superficie posterior de la epiglotis y la parte posterior de la orofaringe. Y bueno, algo importante a mencionar en este tema es que es posible provocar respuestas faciales fetales mediante la aplicación de sustancias de sabor amargo en un aproximado de 26 y 28 semanas, lo cual es indicativo en esta fase del desarrollo que ya se ha establecido las vías reflejas entre las yemas gustativas y los músculos faciales. Entonces podríamos hablar de un desarrollo completo. Si no se pudiera provocar esta respuesta, pues quizá estaríamos hablando de algo que no se completó en el desarrollo. La inervación de la lengua, pues bueno, tiene muchos nervios que la inervan como tal, pero principalmente tenemos que la inervación sensitiva va a estar a cargo principalmente por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal y procede del primer arco faríngeo. El nervio facial, que es el séptimo par craneal, proviene del segundo arco faríngeo y su rama cuerda del tímpano e inerva las yemas gustativas localizadas en los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí podemos ver el nervio lingual, el timpánico, el nervio glosofaringio, laringio interno, el palatogloso y el nervio hipogloso. Aquí tenemos también el nervio vago, perdón. Y aquí tenemos en esta imagen mejor ilustrada la inervación del nervio trigémino, que es 2/3 de la parte anterior de una forma sensitiva. Y bueno, tenemos que las partes circunvaladas que van a estar situadas en la parte anterior de la lengua están inervadas por el nervio glosofaringio y que proceden del tercer arco faríngeo, que sería esta parte amarilla que vemos aquí, que es el nervio glosofaringio. Y bueno, la rama faríngea superior del nervio vago, correspondiente al cuarto arco, van a inervar la zona pequeña de la lengua, situada por delante de la epiglotis, que es lo que vemos aquí, en esta imagen, donde está mi apuntador. Y hay que decir que todos los músculos de la lengua están inervados principalmente por el nervio hipogloso. Y hay que decir que, bueno, aparte de que van a estar inervados todos los músculos, excepto el palatogloso, que va a estar inervado por el plexo faríngeo a través de las fibras nerviosas que se originan en el nervio vago. Por último, ya vamos a tener el desarrollo de las glándulas salivales y esto va a ocurrir durante la sexta y séptima semana. Los extremos en forma de masa de estas yemas epiteliales crecen en el mesenquima pues, subyacente y se van a desarrollar en forma de estructuras muy ramificadas, originadas por un patrón de ramificación que va a tener lugar en yemas epiteliales
sólidas provenientes de la cavidad tanto oral primitiva, del patrón que va a estar influenciado por la vía de señalización Notch. Y todo el tejido parenquimatoso, que va a ser el secretor, va a proceder de la proliferación del epitelio oral. Y bueno, el tejido conjuntivo de las glándulas deriva de las células de la cresta neural. Vamos a tener ahora tanto a las glándulas parótidas, a las glándulas submandibulares, a la glándula sublingual, comenzando con las glándulas parótidas. Y estas son las primeras en aparecer al comienzo de la sexta semana y se originan a partir de yemas que aparecen en el revestimiento ectodérmico oral, situadas en la proximidad de los ángulos del estomodeo. Y el alargamiento del maxilar y la mandíbula generan el crecimiento en longitud del conducto paratiroideo, mientras que el resto de la glándula permanece prácticamente pues, en su lugar de origen. Y bueno, tenemos que después las yemas alargadas se canalizan, es decir, que desarrollan una luz en su interior y se van a convertir en conductos ahora de aproximadamente, se convierten entonces ahora en conductos, aproximadamente esto ocurre a las 10 semanas. Tenemos que los extremos redondeos de los cordones se diferencian en acinos, es decir, que son estructuras que forman, más bien son estructuras que parecen racimos de uvas, y la actividad secretora la van a iniciar a partir de las 18 semanas. Tenemos que la cápsula y el tejido conjuntivo de las glándulas va a proceder del mesenquima. Aquí en esta imagen podemos ver tanto la glándula sublingual, parótida y mandibular, que están señaladas aquí. Aquí tenemos la parótida, aquí tenemos la sublingual, la submandibular. Las glándulas submandibulares, estas vamos a tener que aparecen al final de la sexta semana. Y se desarrollan a partir de yemas endodérmicas que surgen en el suelo del estomodeo. Y los grupos celulares sólidos crecen en dirección posterior lateralmente a la lengua en desarrollo. Y más adelante se ramifican y se diferencian. Y bueno, los acinos comienzan a formarse a partir de las 12 semanas y la actividad secretora se inicia a las 16. Hay que decir que entonces el crecimiento de las glándulas submandibulares continúa después del nacimiento con la formación entonces de acinos mucosos. Y en las zonas laterales de la lengua, pues vamos a tener la formación de surcos lineales que se cierran al poco tiempo y constituyen el conducto submandibular. Las glándulas sublinguales aparecen durante la octava semana, unas 2 semanas después del resto de las glándulas salivales, y se desarrollan entonces a partir de múltiples yemas epiteliales endodérmicas que se ramifican y canalizan para formar entre 10 y 12 conductos que se abren de manera independiente en el suelo de la boca. En esta imagen podemos ver nuevamente las glándulas sublingual, parótida y submandibular. Y con este último tema es con el que terminamos el desarrollo tanto de la faringe y el cuello, el timo, la glándula parótida. Continuando así con el segundo tema, que sería el desarrollo de la cara.